Y es momento de análisis económico porque en las últimas horas se conoció un nuevo dato de déficit fiscal que vuelve a ubicarse en el 4% de déficit fiscal y de salarios. Nos propone hablar a continuación Federico Comesaña, a quien ya le doy la bienvenida. Fede, buen mediodía. Buen mediodía. Vamos a analizar ¿qué pasó con los datos que se presentaron ayer? Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas mostró el dato de salarios vinculado con el mes de junio y también se conoció de junio el dato de déficit fiscal presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Arranquemos por este último y veamos cómo estos dos datos en definitiva muestran un panorama un poco peor del que se preveía hace al menos unos pocos meses. Entonces veamos la primera gráfica que nos muestra, digamos, a ver si podemos ver la siguiente. Nos muestra en realidad, en este caso, empecemos por el poder de compra y veamos justamente la evolución del salario en los últimos meses. Esto es poder de compra, salario real. ¿Qué pasa con los salarios cuando les restamos la inflación? Y entonces lo que vemos en esta gráfica es justamente cómo a lo largo del tiempo hubo una desaceleración, en particular en el último año. Si vemos los datos cerrados a junio de este año, muestran un estancamiento en los niveles del poder de compra de los hogares. Esto es, el nivel de poder de compra de los hogares uruguayos está en exactamente el mismo nivel que el año pasado, cuando a 2017 mostraba un crecimiento de alrededor de un 3%. Entonces veníamos de cifras en las cuales, si bien había una desaceleración del crecimiento del salario real, el salario real seguía creciendo. Esto tuvo que ver con la evolución de la inflación. La inflación en los últimos meses tendió a subir y en particular en mayo y en junio superó el rango meta objetivo. Entonces el último registro de inflación fue de 8,1% interanual y esa inflación coincide en este momento con lo que fue el aumento de los salarios en los últimos meses. Con lo cual el poder de compra se estanca y eso lleva a que uno de los motores, digamos, del crecimiento, que es el consumo, se vea un poco resentido en lo que resta de 2018. Tenemos que ver qué pasa ahora con consejos de salarios, cuál es el resultado, pero es verdad que complica un poco el panorama negociar en un contexto en el cual hay una inflación por encima del rango meta y al mismo tiempo los salarios dejaron de crecer en términos reales. Si vamos al tema del déficit fiscal, veamos la siguiente gráfica que preparamos para hoy, que nos muestra, digamos, la situación fiscal. Esto es los números de las finanzas públicas, qué tanto gasta el gobierno por encima de lo que le ingresa mensualmente. Y entonces el último dato en particular lo que nos muestra es un déficit fiscal de 4%. 4% del PBI es un dato alto, es el mismo dato que teníamos el mes anterior, pero acá surge una novedad, que es que por primera vez desde el año 2003, es decir, año en plena crisis económica, es que se tienen dos datos seguidos de déficit fiscal por encima del 4%. Eso lo que hace es agravar una situación de la cual el Ministerio de Economía ya ha mostrado, digamos, señales de preocupación, pero que no se han podido reflejar, digamos, en los grandes números de las finanzas públicas. De todas maneras, en la última rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo plantea un objetivo de reducir el déficit para este año y llevarlo a 3,3% del PBI, bajarlo a 2,8% el año que viene y cerrar y llegar al 2,5%, que es la meta, digamos, que trazó esta administración en el primer año del próximo gobierno. Con lo cual son dos datos en sí que vienen a agravar la situación, digamos, por un lado la situación fiscal y por otro complejiza la negociación colectiva de cara, digamos, a lo que resta de este año. Bien, Fede, complicado el panorama. Me quedaba una cosa en el tintero vinculado a lo que decías de que los consumidores, bueno, el consumo se ve un poco resentido porque el salario real está viendo algunos problemas y estábamos viendo, o se decía hasta hace poco, que el consumo era buena parte del motor del crecimiento de la economía. Entonces eso, bueno, si puede tener o no alguna consecuencia en las proyecciones que se hacen directamente de crecimiento. Sí, los analistas todavía prevén un crecimiento
crecimiento, un crecimiento que va a estar en el entorno de 2,3, 2,5% para este año. Y el consumo, sí, es cierto, es uno de los grandes motores que tiene la economía hoy en día y que lo empujan. Va a haber que esperar a ver qué sucede en los próximos meses. En este caso, en junio podría estar reflejándose algún sector que todavía no tuvo aumentos vinculados con lo que va a ser la ronda que está en curso de negociación colectiva. De todas maneras, sí, es cierto que los salarios crecen menos, va a haber que esperar a ver qué pasa con la inflación, si la inflación se mantiene en niveles como los actuales y por lo tanto, bueno, de acá a lo que resta del año, lo que es cierto es que a principio de año se esperaba un crecimiento del salario real que hoy en día no se está viendo y eso podría llevar a corregir, aunque sea levemente, las expectativas de crecimiento todavía a una baja, digamos, mayor a la que vemos en estos meses. Federico Comesaña, gracias por este análisis. Por favor.